Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera, producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la APSE. El día de hoy estaremos poniendo sobre la mesa y sacando a la luz cuáles son las artimañas electorales que utilizan algunos partidos políticos durante estos procesos para poder financiarse y desarrollar sus campañas. Está muy interesante el programa de hoy para descubrir y desarrollar este tema. Tendremos hoy la participación del señor Rodolfo Ulloa, sociólogo. También contaremos con el señor Rotzai Rosales, del CIEP, de la UCR, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Y también contaremos con la presencia de Carolina Carazo, del SICOM de la UCR, Centro de Investigaciones en Comunicación. Y es que este tema se las trae porque muy pocas veces se habla realmente de lo que está sucediendo en los procesos electorales. Y por supuesto, darle la bienvenida a nuestra compañera Sofía Guillén, que nos acompaña como todas las semanas. Sofía, suena muy interesante el programa de hoy. Buenas noches, Denis, y a quienes nos ven desde sus casas. Efectivamente, ya empiezan a calentar los ánimos electorales, así que hay que ir poniendo sobre la mesa algunos elementos de discusión. Vamos a concentrarnos en esas mañillas que usan algunos partidos políticos para financiarse y también en algunos trucos comunicativos, el papel de las redes sociales y de las grandes televisoras. Escuchemos la editorial que la APSE ha preparado para ustedes y desarrollamos el tema. Precaución, hay elecciones en la vía. Más adelante se encontrará promesas vacías, un hueco fiscal a la derecha, a la izquierda una valla publicitaria pagada por su bolsillo. Está claro que las elecciones del 2022 son una de las más importantes de la historia. Sin embargo, nunca había sido más claro que no hay rumbo. Estamos a la deriva, en una crisis aprovechada por quienes más tienen para hundir más al país. Según la encuestadora Enfoques Estudios de Opinión, para marzo del 2021, casi la mitad de los y las costarricenses manifestaron no tener afinidad por ningún partido político. Y un 30% dijo que no votaría por ninguno de los precandidatos postulados hasta la fecha. Hay un descontento masivo de la ciudadanía con la política electoral y no es para menos. Estamos en una crisis sanitaria, social y económica, con una situación física penosa y una población harta de la falta de oportunidades. A pesar de este panorama, hay algunos que siempre enganan con las elecciones, sin importar quién quede en casa presidencial. Los medios de comunicación tradicionales y algunos bancos privados son de los grandes ganadores del proceso electoral. Por ejemplo, las ganancias que dejaron las elecciones del 2018 a los medios de comunicación crecieron en un 11% en relación a las elecciones del 2014. Estas empresas privadas de comunicación ganaron al menos 6.200 millones de colones en propaganda, lo que equivale a un 93% de lo que le cuesta al país organizar la primera y segunda ronda de las elecciones, siendo Canal 7 y Canal 6 las empresas que más dinero se echaron a la bolsa. Otras empresas privadas que hicieron su agosto con las elecciones del 2018 fueron el Banco BCT y Promérica. Entre ambos financiaron 13.800 millones de colones para las elecciones anteriores. El BCT ganó 1.880 millones solo en intereses por esos fideicomisos. Las elecciones son un jugoso negocio para los bancos, medios de comunicación y para los mismos políticos. Pero entonces, ¿son las elecciones un buen negocio para el pueblo? Los niveles de desempleo son alarmantes, la pobreza aumenta sin precedentes y la desigualdad alcanza desagradables proporciones. Tenemos 40 años de esperar que la clase política nos saque adelante con políticas neoliberales fallidas. Como Magisterio Nacional debemos ser responsables con nuestro tiempo y demostrar que no olvidamos las acciones y políticas que han afectado nuestro trabajo y dañado a toda la educación pública. El Magisterio no olvida.
regresó la Feria de Vivienda de Jupema. Adquirí un crédito para tu casa con las mejores condiciones. Cuota por millón desde 7,338 colones, sin gastos administrativos ni pago de avalúo, exoneración de timbres e impuestos de inscripción de hipoteca. Contactanos al 2284-6500 o escribinos al WhatsApp 8526-9729. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2021. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre algunas artimañas electorales que se ven en los procesos de elección nacional y municipal. En este caso, en el contexto de las elecciones que ya se acercan, las tenemos casi encima y empezó a calentar este asunto. Vamos a escuchar el siguiente mix de entrevista con don Rodolfo Ulloa y don Rotzai Rosales, con el propósito de identificar dos truquillos y dos elementos que son decisivos en los procesos electorales. Uno, lo que tiene que ver con fuentes de financiamiento, cuáles son los vacíos legales, cuáles son los casos más sonados y cuáles son las prácticas y mañas de algunos partidos políticos. Y dos, cuál es el papel de los medios de comunicación en la selección de los temas y cuáles podrían ser los temas que se coloquen en la siguiente campaña electoral. Escuchemos algunos de estos elementos para esta noche. Los partidos políticos tienen muchas mañas, entre ellas están los trucos que usan para su financiamiento. Algunos de estos trucos son ilegales, pero otros se aprovechan de los vacíos legales y de la escasa fiscalización. ¿Cuáles son los principales vacíos legales que aprovechan algunos partidos políticos para hacer plata de las elecciones? La forma más perversa que existe de financiamiento ilegal es el de la creación de estructuras paralelas. Esto es que los partidos utilizan cuentas no acreditadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones para recibir donaciones de personas, digamos, dudosas o de empresas. Otro mecanismo es el uso abusivo de los certificados de la eventual contribución estatal. Esto es que no hay límites actualmente a la compra de los certificados, al monto de compra de los certificados. Entonces, por ejemplo, hay un empresario autobusero que compró más de 1.000 millones de colones en certificados de un partido político. La otra forma es la simulación de contratos. Los certificados de abono generalmente se dan contra un contrato, pero se han dado casos, digamos, de contratos que son simulados. Es decir, por ejemplo, la persona brinda sus servicios de manera voluntaria y el partido le dice al tribunal que fue remunerado. Estas malas costumbres no son nuevas ni están limitadas a un solo partido. Existen varios ejemplos de partidos políticos que han sido investigados por estas prácticas. Esas estructuras paralelas volvieron en la última campaña, la del 2018, donde Fabricio Alvarado tuvo el comando de campaña, fue denunciado por el presidente del partido, Carlos Avendaño, como una estructura paralela donde se recibieron fondos y se cancelaron gastos sin que pasara por el tamiz, digamos, de la estructura legal y los informes financieros al Tribunal Supremo de Elecciones. El uso de contratos para vehículos, ¿verdad?, falsos, contratos que en realidad la gente no los hizo, se han presentado en la campaña del 2010 en el PASE, el partido de Óscar López, por 200 millones de colones. Y en el Partido de Liberación Nacional, en las municipales de 2010, por 200 millones de colones y por 400 millones de colones en la campaña nacional de Laura Chinchilla. Y luego está el caso del Partido de Acción Ciudadana, conocido recientemente o revivido recientemente, que en este caso se trató de la simulación de contratos donde la gente dio trabajo voluntario y firmó de buena fe unos contratos que luego la tesorería del partido presentó al tribunal como si hubieran sido remunerados, como si hubiera sido pagado ese trabajo y cobró esos dineros. Las artimañas electorales van más allá del funcionamiento interno de los partidos.
La definición de los temas a discutir proviene de una combinación de intereses entre los grandes medios de comunicación y los propios partidos, pues conducen a la ciudadanía hacia ciertos temas que les resultan beneficiosos. Lo cierto es que todos van a procurar lo que en comunicación se conoce, crear su propia agenda, ¿verdad? De importancia de acuerdo con sus intereses. La famosa agenda setting y el framing, ¿verdad? El encuadre de ciertos temas que les resulte familiares y afines, sobre todo afines a sus intereses. Sabiendo que así funcionan las cosas, ¿cuáles podrían ser los temas programáticos que al final determinen este proceso electoral? No debemos olvidar que en las campañas anteriores, lo decisivo, en las dos últimas, por lo menos, elecciones nacionales, 2014 y 2018, lo coyuntural y específico del momento, de los meses en que se estaba desarrollando, ya los meses finales de la elección, diciembre, enero y febrero, ahí emergieron temas que finalmente nadie esperaba, no se preveían y que resultaron ser decisivos para el electorado. Las artimañas electorales son muchas. Durante este nuevo proceso nos corresponde estar alertas e informados. Bueno, y agradecemos a don Rodolfo Ulloa y a Rotzay Rosales por brindarnos algunos de estos elementos, además profundamente esclarecedores y también un poquito picantes, y hay que hacerlo porque el proceso electoral ya se viene, así que nos toca refrescar memoria y sacudirnos un poquito. Además, hemos salido a la calle como siempre para escuchar la opinión de la gente sobre el tema de esta noche. Le hemos preguntado a las personas pues cuáles son los temas que cree que deberían de estar en estas elecciones y cuáles cree que son los que al final van a estar, además de lecciones que se pueden haber aprendido del proceso del 2018. Escuchemos lo que nos dijo la gente. Las próximas elecciones nacionales se llevarán a cabo el primer domingo de febrero de 2022. Salimos a preguntarle a la gente cuál es el principal tema que, a su criterio, considera que debe abordarse en la próxima campaña política. Estas son sus opiniones desde la otra acera. El empleo, porque si hay empleo, el asunto va caminando. Donde una familia de 5 o 6 trabaja solo uno, se vive mal. Bueno, la economía más que nada. Seguridad, educación y salud. Salud y seguridad, porque y como un punto principalísimo lo que es la educación. Y nosotros empezamos a recoger las aguas que nos manda Dios diariamente ahora, en 6 o 7 meses, para recoger esas aguas y cambiarlas por petróleo, como ya hace Rusia desde el siglo pasado, como ya hacen los países de Medio Oriente que cambian petróleo por témpanos. Y hoy día, desafortunadamente, no estamos manejando esa fiesta patria, esa libre escogencia, ese libre albedrío, ¿verdad? Es muy preocupante. Ahora bien, lo que la gente considera como tema fundamental de la campaña puede ser diferente al que escoja la mayoría para definir la elección. Por eso, ampliamos la consulta preguntando cuál será el tema que marcará tendencia en la elección presidencial. Y la seguridad, esos son los primeros, y van a decir que van a poner policías aquí, policías allá y policías aquí, y nunca ponen nada. Siempre sigue la misma criminalidad, los mismos robos, lo mismo de siempre. Igual la economía. Y ellos básicamente están abocados a ser ellos. Todavía no han planteado absolutamente nada. Desgraciadamente lo económico es lo que manda en el mundo, ¿verdad? La parte financiera, y nosotros estamos muy engañados, seguimos pensando de que estamos bien porque vemos los estadios llenos o porque hay partidos de fútbol o porque la gente sigue consumiendo. El tema que va a definir la próxima elección presidencial es la misma del ser costarricense. El ser costarricense nada más se queja, ¿verdad? Dice, es que yo no voto porque son solo ladrones, ¿verdad? Esa es la expresión general y genérica. El desempleo, ¿verdad? Hay una tasa de desempleo, de delincuencia tan grande, ¿verdad? La necesidad de mucha gente de tener casa, el estándar para la gente que no tiene casa en un banco es altísimo, limita a una familia a un salario fuera de serie. Una de las grandes lecciones que Costa Rica puede heredar de las elecciones del 2018 es que estas pueden definirse por un factor del momento, más que por el pensamiento o ideología del candidato.
¿Cuáles errores vimos en la pasada elección que no deben repetirse de nuevo en la próxima? Escoger una persona idónea, pero no hay, porque esa es una misma argolla. El que es diputado quiere ser ministro y el que es ministro quiere ser presidente. Es el mismo juego de siempre, y tienen mucha experiencia en eso ya, cómo hacer las cosas para matar el pueblo, porque eso es lo que hace. Pero es que no va en ellos, va en lo que viene atrás, que es el cuerpo de ellos, los ministros. Vea este partido, ¿cuántos ministros ha cambiado? Vea este gobierno, ¿cuántos ministros ha cambiado? Cualquier cantidad. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Él creyó que por ser jóvenes, entonces podrían tener ideas frescas, pero no tienen experiencia. La experiencia, como dicen, no se compra en la pulpería. No había mucho en de escoger. Hace 4 años estamos exactamente igual que ahora, ¿verdad? Yo pienso que definitivamente tendría que salir, no sé de dónde, un nuevo candidato, pero usted ve que todos se reciclan, llegan a acuerdos y Costa Rica pareciera que es un país feliz porque dice los pueblos felices no tienen memoria y Costa Rica parece que no tiene memoria en este momento. Es que tiene que haber alguno, ¿verdad? Y entonces no opinan, opinan posteriori y no van a votar y después se quejan. Es muy sencillo, siempre es así, la sencillez de costarricense es quejarse al día siguiente, no antier. La elección de las autoridades políticas no debería ser un asunto tan ajeno para cada uno de nosotros. Se trata de escoger a quienes consideramos que representan nuestro pensamiento. Lo complicado es cuando esas ideas quedan ocultas detrás del show mediático o de las pasiones políticas, las cuales pueden definir el rumbo para mañana, pero no a futuro. Agradecemos a las personas que nos brindaron su opinión porque pues recogen bastante del sentir en estos momentos. Llama mucho la atención porque entre los temas principales que se colocan está el económico, la seguridad, desempleo, pero como bien indicaba la cápsula, la vez pasada en cuestión de 2 o 3 meses cambiaron por completo el tema y en función de eso se determinaron las candidaturas. Entonces, mucho cuidado con qué pase. Además, en el MITS nos hablaba también Rodolfo Ulloa de los trucos y las mañas de financiamiento. Denis. Sí, muy interesante lo que pone Rodolfo sobre la mesa, ¿verdad? Cómo son diferentes mecanismos, por decirlo así, de financiar las campañas. Y vemos por ahí, y creo que no es nuevo, ¿verdad? Cómo grupos empresariales o grupos de poder económico, de los cuales hemos hablado acá en otras ocasiones, durante las campañas políticas vienen y financian a uno u otro partido, ¿verdad? Como dice uno, ponen los huevos en diferentes canastas, ¿verdad? Entonces vemos cómo un gran empresario compra miles de millones de colones en certificados o incluso ese tipo de donaciones a veces un poco dudosas que salen por ahí, pero al final vemos que esos empresarios o grandes grupos de poder son los que después terminan con concesiones y con contratos millonarios por parte del partido político el cual financiaron en campaña, con alquileres de edificios, con obra pública, y pasan totalmente, como dice uno, pegados, ¿verdad?, a lo que es el Estado, ¿verdad?, y los recursos que son de todos y todas las costarricenses. Al final de cuentas vemos que es una inversión lo que hacen, ¿verdad? Como te decía anteriormente, invierten en varios partidos, pero al final de cuentas recuperan esas cantidades de dinero que invirtieron en contratos, como te decía, de obra pública, de diferentes concesiones. Entonces vemos cómo los procesos electorales y estos casos del financiamiento no es realmente transparente de la manera que debería ser. Así es, por un lado lo que la gente espera de un proceso electoral y por otro lado lo que efectivamente sucede en términos temáticos, comunicativos y financieros. Por eso hay que refrescar la memoria. Vamos a un corte comercial y regresamos con la última parte del programa para profundizar un poquito más en esos matices y pulsos que ocurrieron en el 2018 a partir de las redes sociales para ver si nos enseña algo en este 2022. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia.
Volvemos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre algunos elementos y artimañas de las campañas electorales en general para que lo vayamos teniendo presente. Es como una especie de abrebocas a los fuegos electorales que ya empiezan a calentar. Y en esta última parte vamos a conversar con doña Carolina Carazo del Centro de Investigación en Comunicación SICOM de la Universidad de Costa Rica. A doña Carolina le hemos preguntado qué papel jugaron las redes sociales en el último proceso electoral y también ese abordaje sobre la temática que al final definió ese resultado electoral en los últimos meses. Y esto lo hemos propuesto con el fin de poder aprender un poquito sobre ese último proceso. A lo mejor hay algunas luces para estar advertidos sobre esta vez. Escuchemos lo que nos dijo doña Carolina. Bueno, el papel de las redes sociales ya en varias elecciones, pero en las del 2018, que fueron las últimas, fue muy importante. Desde la UCR, en un estudio que hicimos, entrevistamos a varios candidatos, 7 de los candidatos presidenciales, y todos coincidieron en que desde la partida, las redes sociales eran parte importante de su estrategia, tanto porque ahí están las personas, ¿verdad?, la ciudadanía, los votantes, como por un tema de recursos, ¿verdad? La inversión que tienen que hacer para llegar a las personas en redes sociales es mucho menor que hacerlo a través de la televisión. Entonces, bueno, ya desde la estrategia de los partidos eran importantes. Lo que vimos en mediciones de seguidores y de interacciones es que en efecto la ciudadanía estaba siguiendo los perfiles de los candidatos. Hicimos una comparación de los perfiles de 8 candidatos presidenciales y de 4 medios de comunicación y había más interacciones en los perfiles de los candidatos que en los perfiles de los medios de comunicación. Entonces las personas estaban siguiendo, o sea, sí hay interés por la política además, y las personas estaban siguiendo la campaña a través de los perfiles de los candidatos presidenciales. Interesantemente, en enero, ¿verdad?, lo comprobamos en redes sociales, lo que siempre se ha dicho, ¿verdad?, que la campaña calienta en enero, por lo menos para la primera vuelta, ¿verdad?, en ese momento no se sabe si va a haber segunda vuelta, algún movimiento, octubre, noviembre, diciembre, pero ciertamente enero es el mes a donde las personas ponen más atención, los candidatos invierten más recursos. Y bueno, y también el tema, las temáticas que están en redes sociales, creo que ahí hay lecciones que aprender, ¿verdad? Claramente no son debates de profundidad los que se pueden dar en redes sociales o los que ni siquiera hay un intento, digamos, de los candidatos en profundizar en ese sentido, planes de gobierno, algunas cositas, pero no mucho. Y el tema afectivo, el tema de los temas emocionales, y lo vimos claramente en la última campaña, ¿verdad? Son los que generan más interacciones, más participación, más, ¿verdad?, la gente compartiendo, comentando, poniendo me gusta en redes sociales a lo afectivo, a lo emocional, ¿verdad?, esos temas que llaman la atención desde ese punto de vista, y también a los temas personales de los candidatos. Un candidato compartiendo su historia de vida, ¿verdad?, sus momentos personales, fotografías del álbum familiar, todo eso es lo que llama la atención en redes sociales. Y lo otro también que fue interesante en esa medición que hicimos, ese estudio del 2018, es que vimos reflejado en redes sociales el comportamiento de seguidores en los perfiles de los candidatos y de interacciones en los posteos de los candidatos. Vimos reflejado lo que estábamos viendo en el mundo fuera de redes sociales, en el mundo, digamos, de lo no virtual, lo físico, que es aquella intención de voto, ¿verdad? Y finalmente los resultados de la votación del 4 de febrero. ¿Qué quiero decir con eso? Que conforme iban creciendo en seguidores y en interacciones los candidatos, en este caso, ¿verdad?, todos conocemos la historia, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, lo vimos en redes sociales, así como lo vimos en las encuestas, y quedaron también en cantidad de participaciones y de seguidores en el mismo porcentaje que quedaron en el resultado de la votación. Entonces, esto no es algo que se da en todos los países, pero para Costa Rica en el 2014 y en el 2018, Facebook y lo que estaba pasando en Facebook fue un espejo de lo que estaba pasando en el mundo físico. Bueno, y agradecemos a doña Carolina por este recuento a partir de la investigación que hicieron desde la Universidad de Costa Rica sobre el último proceso electoral. Creo que siempre vale la pena mucho fundamentar los análisis
con respecto a documentación seria que exista. Entonces, Denis, en resumen, en este programa de hoy tenemos varias alertas, varias emergencias, ¿verdad? Y advertencias que nos salen sobre el proceso electoral que se avecina. Mañas en cómo se financian los partidos, grupos de poder que inciden, el papel de las televisoras y los medios de comunicación, el papel de las redes sociales, cuál tema al final se escoge. La gente va teniendo la percepción de que la economía es importante, pero puede ser que al final sea otro tema el que se mueva, ¿no? Sí, ha sido muy curioso, especialmente las dos últimas elecciones. Anteriormente, al 2014, era muy común que las empresas encuestadoras pegaban, como dice uno prácticamente, o vaticinaban, ¿verdad?, el resultado final de las elecciones. Pero vimos el fenómeno del 2014 y del 2018, donde antes de la veda electoral, prácticamente los partidos o candidatos que ganaron, que estuvieron a la recta final, no se veían en el panorama. Entonces aquí es interesante, ¿verdad? Y tener mucho cuidado que no nos metan esos goles exactamente con esos temas pasionales, porque al final de cuentas, con el cierre de la campaña, direccionan hacia dónde quieren llevar los grupos de poder, especialmente el electorado. Y algo muy característico y que es también de estos últimos tiempos, es el nivel de abstencionismo, ¿verdad?, que hay por parte del costarricense, que ha perdido la fe y la credibilidad en los partidos políticos. Y al final de cuentas, se ratifica un gobierno con un porcentaje muy bajo de voto por parte del costarricense, al punto de que hemos tenido que ir a una segunda ronda. Y creo que otro tema también importante que nos deja el día de hoy es que en momentos que estamos de austeridad, de crisis fiscal, como empresas, especialmente empresas de comunicación, como grandes televisoras, como las que vimos acá, al final de cuentas son las que se llevan la tajada más grande del pastel de lo que es el financiamiento y el dinero de la campaña política. Correcto, bueno, de hecho el semanario Universidad indicaba que Teletica y Repretel fueron los dos canales que más fondos utilizaron o les llegaron en la campaña del 2018. Entonces, falta democratizar esa franja electoral también, falta democratizar el acceso a las fuentes de financiamiento. Además, que no quede por fuera, ¿verdad?, la falta de fiscalización que hay de todos estos procesos, porque estamos quedando a la libre de la inversión, como decía anteriormente, que están haciendo grandes grupos de poder en los partidos políticos, y también el financiamiento que hay de dudosa procedencia en estas campañas. Así es. ¿Quién financia a los partidos políticos? Que el que pone la plata es el que hace que baile el asunto. Así que bueno, varios elementos y varias advertencias que nos deja el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, Denis. Llegamos al final. Fue una apertura. Vamos a seguir profundizando en estos temas a lo largo de los siguientes meses. Agradecerles a todos los que nos siguen. Hasta luego. Hasta luego.